Sí, han pasado el archivo. No sé si todos tienen, pero sí se pasó en algún momento. Bueno, bueno, muchos por ahí ya son escribanos, abogados, más o menos, manejan el tema de los códigos, los libros, pero bueno, tenemos que nivelar porque hay gente que recién está viendo todos estos temas, más allá que vieron algunos conceptos básicos también en elementos de procesal, así que, bueno, yo quiero que cuenten con esa bibliografía porque me pasó a tomar examen oral y estudiaban de una guía, de un apunte que la verdad que no decía mucho y por ahí no quieren leer, así que aprendan a buscar sí, la bibliografía que corresponde a la bolilla que vamos dando y lean y no solamente, bueno, esta oportunidad que tienen de cursar por medio de Zoom también, no solo conectar el Zoom y hacer otra cosa porque después se ve eso en el parcial, que no estudian. Por eso le decimos la bibliografía, insistimos que lean el libro, que acompañen con el código cuando nosotros vamos dando la clase, vamos diciendo los artículos, dónde está, entre ustedes se ayuden también, he escuchado ahí que hablan. ¿Está muy bien? Profe, Sí, yo le quería preguntar, ¿esta materia sería un repaso de todo lo dado anteriormente sí, o me equivoco? es ¿Sería un así. repaso? Algunos temas no se tocan acá, sí, porque ya se vieron en elementos, pero sí eh, van a ver, por ejemplo, prueba pericial, creo que nos llegaron a dar en elementos, también rendición de cuenta, remate, y actos procesales, la parte de notificaciones, ¿sí? Como redactar una cédula, que es lo que vamos a ver hoy. Y también van a ver medidas cautelares. Ya subí el programa ahí, no sé si lo vieron en el aula. ¿Subió hoy, profe? Sí. Ok. También van a ver medidas cautelares y también si nos da el tiempo de todo esto, porque más allá que nos quedan clases, ver redacciones, ¿sí? Redacción de mandamiento, porque ustedes también pueden actuar, sí, en la justicia, diligenciar un mandamiento de secuestro, de embargo. Y acá se ve más el punto de vista, obviamente, de lo judicial, ¿sí? Actuando ustedes como auxiliares de la justicia. Bueno, entonces hoy vamos a ver, ¿sí? Actos procesales, pero actos procesales de comunicación. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Porque a mí me retumba si me hace eco, entonces como que yo no me Sí, escucho. se escucha bien. Se le escucha bien. Se escucha bien, Bueno, profe. bueno, gracias. Eh, Así que no va, esto no creo que no nos va a llevar mucho, creo. Actos procesales de comunicación y transmisión, ¿sí? Estos nosotros vimos en la parte de elementos, pero nosotros vimos más extenso, porque vimos los actos procesales que son el concepto, los elementos, sujeto, objeto, causa, vimos plazos, si se acuerdan también, el domicilio, y todo lo que entra dentro de esta bolilla, que también está en un capítulo. Yo me refiero al doctor Midón porque este libro que ustedes cuentan, ¿sí? Está todo en un capítulo para que ustedes lo puedan buscar ahí. Y casi ya al final, cuando están viendo este tema, ya se habla de los actos procesales de comunicación. ¿Qué son los actos procesales de comunicación y transmisión también llamados? Son aquellos actos que tienen por objeto poner en conocimientos a las partes o a terceros, justamente los peritos y testigos o funcionario judicial o administrativo, ya sea la petición formulada por una de las partes o el contenido de una resolución. Eso así lo define el doctor Lino Palacios. Entonces, dentro de los actos de comunicación y transmisión, nosotros tenemos oficios que están regulados en el artículo 131 del Código Procesal Civil y Comercial. Tenemos el exhorto, que está regulado en el artículo 132 del Código también. También tenemos las vistas y traslados, que están regulados en el artículo 135
penúltimo párrafo y artículo 120 y 150 también. Yo le nombro así porque no vamos a confundir. Y después obviamente tenemos las notificaciones procesales. Las notificaciones procesales. Acá tengo mi código. Entonces, todos estos son actos de comunicación justamente para poner en conocimiento de las distintas resoluciones que dictan el tribunal para comunicar a las partes. Y ahí tenemos, como dijimos, el 131, que es el oficio, ¿sí? Y habla ahí conjuntamente con los exhortos también. Leo lo que dice el artículo 131. Oficios y exhortos dirigidos a jueces de la República. Toda comunicación dirigida a jueces nacionales por otros del mismo carácter será mediante oficio. Las dirigidas a jueces provinciales por exhorto, salvo lo que establecieren los convenios sobre comunicaciones entre magistrados. Podrán entregarse al interesado bajo recibo en el expediente o remitirse por correo. En los casos urgentes podrán expedirse y anticiparse telegráficamente. Se dejará copia fiel en el expediente de todo exhorto u oficio que se libre. Acá ustedes van a ver el oficio que está hablando de comunicación entre los jueces. Pero también ustedes, seguramente ahora, como ustedes que también van a ejercer como en la justicia o en el mismo, digamos, cuando ejerzan la profesión de martillero, van a ver oficios. ¿Y también para qué sirven los oficios? Díganme con sus palabras. ¿Para quién más? ¿Han visto un oficio o trabajan en una institución? Para pedir... requerir información a algún organismo, doctora. Muy bien. Entonces van a ver también oficios como oficio, porque hay un capítulo que habla de prueba de oficio, ¿sí? Y eso es justamente para pedir información a un instituto público o privado, ¿sí? También lo van a ver así. Pero bueno, acá estamos hablando de oficio porque estamos hablando también de las comunicaciones entre los distintos jueces. Y después el artículo 132 habla de los exhortos, ¿sí? Es comunicación también autoridades judiciales extranjeras o provenientes de estas, que habla de las comunicaciones dirigidas a las autoridades judiciales extranjeras se harán mediante exhorto, ¿sí? Los oficios se utilizan entre los jueces de la provincia, acá dentro de la provincia, y los exhortos, ¿sí? Habla que es para comunicarse con las autoridades judiciales extranjeras. Se dará cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales extranjeras cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que ha sido dispuesta por tribunales competentes según las reglas argentinas de la jurisdicción internacional, siempre que de la resolución que la ordene no afecte principios de orden público de derecho argentino y en su caso se aplicarán los demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales así como la reglamentación de superintendencia. Entonces, esto habla de los exhortos de la comunicación a las autoridades extranjeras. Y después tenemos también como un punto, después yo le voy a servir también un esquema de esto, tenemos las vistas y traslados, ¿sí? Que ustedes también en esto habla el doctor Midón cuando dice que en un principio, ¿sí? Se trataba indistintamente de las vistas de los traslados, ¿sí? Las vistas se reservaba para que las partes tomen conocimiento en el expediente, ¿sí? Y así fue evolucionando, y el traslado era para entregarle a la otra parte la comunicación a través de una copia, ¿sí? Que se sacaba del expediente. Esto lo hacía el secretario. Luego, en este caso se reservó, por eso ustedes van a ver que primitivamente se llamaba traslado a la copia fiel, ¿sí? Que el secretario judicial en este caso sacaba de los escritos que presentaban las partes para que ellos puedan comunicarse y cumplía esa función de reconciliación y se comunicaban a través de esos exhortos, de esas copias de escritos, ¿sí?
Y la vista ahora era obviamente tomar vista en el expediente. Pero después con la reforma del código, ¿sí? Las vistas se reservó, o mejor dicho, los traslados, es cuando se hace con copia, así se dice. Por eso le hablaba del artículo 120. Cuando se quiere comunicar algo, se saca copia, tantas copias como persona a notificar haya, ¿sí? Se encuentran. Y la vista se reservó para los funcionarios judiciales. Entonces, cuando se tiene que comunicar alguna resolución del juez, los funcionarios no se le saca fotocopia del expediente, sino que se le lleva el expediente mismo a su despacho para que ellos tomen vistas, ¿sí? Y se comuniquen de la resolución del juez. En cambio, las partes tienen que, en el caso de una notificación, por ejemplo, tienen que llevar, de una demanda, tienen que ir con copias, ¿sí? Si tienen que notificar en un domicilio a 2 demandados, tienen que hacer 2 cédulas, por eso con copias, con tantas copias existan, cuántas personas hay que notificar. Eso está en el artículo 120. ¿Tienen ahí a mano el código? El artículo 120. ¿Lo pueden leer? Leo si quiere. Por favor. Artículo 120, copias. De todo escrito de que deba darse traslado y de sus contestaciones de los que tengan por objeto ofrecer pruebas, promover incidentes o constituir nuevo domicilio, y los de documentos con ellos agregados, deberán acompañarse tantas copias firmadas como partes intervengan, salvo que hayan unificado la representación. Se tendrá por no presentado el escrito o el documento según el caso, y se devolverá el presente sin más trámite ni recurso, salvo la petición ante el juez que autoriza el artículo 38. Si dentro de los 2 días siguientes a los de la notificación, por ministerio de la ley de la providencia que exige el cumplimiento del requisito establecido en el párrafo anterior, no fuere suplida la omisión. ¿Sigo? No, está bien porque ahí ya es el primer párrafo. Gracias, gracias. Bueno, entonces ahí tenemos, sí, dentro de los actos de comunicación teníamos como cuarto lugar los diferentes tipos, ¿sí?, de notificaciones procesales. Entonces, ahí vamos a ver, dentro de las notificaciones procesales, tenemos diferentes tipos de notificación, ¿sí? Notificación por Ministerio Legis, o también van a encontrar como notificación automática. Tenemos la notificación por cédula. Otros medios que reemplazan la notificación por cédula, la notificación personal, la notificación tácita, la notificación por edictos y la notificación por radiodifusión. Todos estos son tipos, ¿sí?, de notificaciones procesales. Lo que ya cursaron elementos, se acordarán de que era la notificación por Ministerio Legis. ¿Se acuerdan? Sí, que eran todos los días, en un determinado día, se sobreentiende que publican todas las notificaciones nuevas y ya las partes toman automáticamente conocimiento de eso. Claro. Este tipo de notificaciones, obviamente, es el principio, por principio general, ¿sí? Salvo la notificación por cédula o personal, hay determinados días de las semanas que quedan notificadas las resoluciones dictadas por los tribunales, ¿sí? Entonces, o sea, quedan notificadas en todas las instancias. Ese tipo de notificación, que en el Código Procesal Civil y Comercial está regulado en el artículo 133. ¿Cuáles son esos días de la semana que van a quedar notificados fehacientemente de todas las resoluciones dictadas por el tribunal? Los días martes y viernes, ¿sí? Eso a nivel nacional, porque usamos este código, ¿sí?, porque sabemos que son diferentes lugares, como base, pero cada uno tiene su Código Procesal Civil y Comercial, que obviamente de cada provincia. Acá en Corrientes, los lunes y jueves son esos días de notificaciones, ¿sí?
No sé si tienen otro lugar ahí para decirme. Creo que en Resistencia, en Chaco también, sí, martes y viernes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Que las partes, o sea, en este caso los abogados, tienen la carga, ¿sí?, de concurrir esos días de la semana a la Secretaría del Tribunal para tomar conocimiento de esa resolución dictada por el tribunal, ¿sí? Y mi pregunta era, ¿qué pasa si el abogado ese día, esto estoy hablando, siempre estamos hablando de cuando todavía no existía, ¿sí?, el expediente digital, porque queda salvado eso, ya directamente entren y se notifica, que funciona lo mismo, ¿sí? Vamos a poner ese día, no miran el expediente. Pero esos días, ¿sí?, como era antes, tenían que concurrir esos días de la semana, que eran martes y viernes, ¿sí?, para ver si salió alguna notificación en el expediente donde ellos estaban justamente llevando como abogado ese expediente. Entonces, esos días de la semana, en todas las secretarías, se dejaban, ¿sí?, en la ventanilla una lista donde estaban todos los nombres de los abogados y del expediente, y que quería decir que había una notificación, en una resolución del juez que se iba a notificar esos días de la semana, martes y viernes, ¿sí? Mi pregunta es, si esos días no concurren, ¿sí?, al juzgado, el abogado, ¿tiene la obligación o tiene una carga el abogado de concurrir al tribunal? ¿Es obligatorio o es una carga? Una obligación no es, ¿sí?, es una carga, él puede concurrir o no, pero va a, obviamente, obtener consecuencias jurídicas. ¿Y cuáles son esas si no toma conocimiento de la resolución? No puede contestar en tiempo, los plazos corren. Entonces, ese día de la semana, ¿sí?, tiene que ir y tomar conocimiento de la resolución. ¿Sí? Vamos a hacer que se va el abogado ese día de la semana, está en la lista, y pide el expediente, porque obviamente tiene que leer qué resolución salió del juez. Vamos a poner que presentó una demanda, ¿sí?, y la notificación es que se tenga por presentada la demanda en tiempo y forma, ¿sí?, y que corra ese traslado al demandado, ¿sí?, un tipo de resolución. Entonces eso lee, siempre van a pedir, el abogado va a pedir en secretaría, va a mirar de atrás para adelante, y si hay una resolución, bueno, lo leyó, ¿sí? Vamos a poner en el lugar real. Bien, ahora si ese día de la semana él está en la lista pero no concurre al juzgado, ¿queda notificado fehacientemente? Por más que no lea la resolución del juez. Sí, queda Entiende que sí. notificado. Sí, profe, queda notificado, por más que no concurra, tenía la carga de corroborar si salió su expediente no ese día. Que tenía Claro, conocimiento que ese día se notificaban, pero bueno, él no concurrió. Se le da claro. por... Ya porque el hecho de que la por ley misma dice que todos, ¿sí?, que esos días de la semana quedan notificados fehacientemente en todas las instancias, si sale una resolución a una de las partes, queda notificado, ¿sí?, ese martes. ¿Y cuándo empieza a correr el plazo desde que se notifica, si es un martes, por ejemplo? Al día a la siguiente primera hábil. Otro hora día. del día siguiente. Al día siguiente hábil, ¿sí? Si es viernes, va a empezar a correr el plazo el lunes, si no es feriado, obviamente, ¿sí? Entonces, queda notificado recientemente, ¿sí? El abogado puede o no concurrir, pero sabe que esos días de la semana, ¿sí?, queda notificado fehacientemente si hay una resolución a su nombre. Por eso notificado iuris de iuris, ¿sí?, de pleno derecho, fehacientemente. Eso establece el artículo, como dije, 133 del Código Procesal Civil y Comercial, que se llama, ¿sí?, la notificación por Ministerio Legis. Principio general: salvo los casos en que proceda la notificación por cédula y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias los días martes y viernes, y si uno de ellos fuera ese feriado, la notificación tendrá lugar al siguiente día de nota, ¿sí? Si el martes es feriado, va a ser el viernes, y así al siguiente día de nota.
Entonces, si ese día concurre al juzgado, la persona, el abogado concurre a notificarse en el expediente, ¿sí? Y ve que está en la lista y le solicita en este caso al secretario que le alcance el expediente y en este caso no le alcanza el expediente, queda notificado, no le demuestra el expediente, pero No, se fue. No, profe, No se considera en ese caso. ¿Por qué? porque no tuvo vista. Y tampoco puede ser que no vaya al juzgado, pero que dice la ley que queda notificado. A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué no queda notificado? porque el expediente no se encuentra en el lugar. Claro, sí, porque concurrió en este caso, ahí en el segundo párrafo de la ley, el artículo 133 específica, dice, no se considerará cumplida la notificación si el expediente no se encontrara en el tribunal, si hallándose en él no se exhibiere a quien lo solicita y si hiciere constar tal circunstancia en el libro de asistencia por las personas indicadas en el artículo siguiente, que deberá llevarse a ese efecto. Incurrirá en falta grave el prosecretario administrativo que no mantenga a disposición de los litigantes o profesionales el libro mencionado. O sea, concurre al lugar, concurre para notificarse, pide el expediente y no se encuentra el expediente, pero ¿cuándo realmente no se produce la notificación automática? Cuando solicita el libro, ¿sí? Y deja constancia que no se le exhibió el expediente y obviamente que expresa los fundamentos que tiene que tener el secretario a disposición, ¿sí? Ese día de notificación si llegara a pasar esta situación. Entonces, solo en este caso, ¿sí? No va a quedar notificado hasta tanto obviamente se ponga el expediente a disposición. Entonces, esa es la excepción, no porque no va, sino porque se presentó y no le pudieron exhibir el expediente. O no se encontraba en el, tampoco le podía recibir porque está en el despacho del juez resolviéndose alguna cuestión urgente. ¿Sí? Entonces, la notificación por Ministerio Legis, o también llamada automática, ¿sí? Es la notificación, ¿sí? Que se le hace, que la ley justamente como principio general determina que determinado día de las semanas, que son martes y viernes, van a quedar notificadas en todas las instancias, ¿sí? De las distintas resoluciones dictadas por el tribunal. ¿Sí? Si ese día fuera feriado, será el próximo día de nota. ¿Ok? ¿Le quedó claro? Y cuando, en la excepción que no queda notificado. ¿Sí? Sí, profesora. Sí. Bueno. Después tenemos nosotros la notificación por cédula. ¿Sí? ¿Qué es la cédula? Es un escrito, ¿sí? Donde va a ir transcripto la resolución del juez para comunicar a las partes. Puede ser suscrito por el secretario o por el abogado. ¿Sí? Se lleva la comunicación a través de ese escrito, que se llama cédula. Entonces nosotros vimos que el principio general decía, cuando leíamos el artículo 133, perdón, que salvo que procede las notificaciones por cédula y personal, van a quedar notificados los días martes y viernes. ¿Sí? ¿Por qué dice eso salvo? Porque la misma ley, ¿sí? El mismo Código Procesal, en el artículo 135, establece cuáles son esas resoluciones que sí o sí se van a notificar por cédula, ¿sí? Por cédula y no por Ministerio Legis. Y nombra en varios incisos cuáles son esas resoluciones que van a quedar notificadas por cédula. Entonces, artículo 135 dice, notificación personal o por cédula, solo será notificado personalmente o por cédula las siguientes resoluciones. ¿Sí? Y ahí nombra, por ejemplo, la que se dicta en el llamamiento para la sentencia y esta, la que ordena intimaciones, la providencia que hace saber la devolución del expediente, la que dispone en vista de las liquidaciones, la que dispone correr traslado de las excepciones, la que dispone justamente el traslado de la demanda y la reconvención, y así sucesivamente, ¿sí?
estas son resoluciones que deben notificarse por cédula, ¿sí? Como dije, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es? El juez va a dictar una resolución, ¿sí? Y vamos a poner el ejemplo que el abogado que hoy se fue, ¿sí? Esos días martes y viernes tomó conocimiento de la resolución del juez que decía, o de la providencia, como viene a decirle, que decía, téngase por presentado, ¿sí? La demanda en legal tiempo y forma, córrase traslado, ¿sí? Al demandado conforme a los artículos, ¿sí? Notifíquese. Eso es lo que dijo el juez el día, ¿sí? De notificación por Ministerio de Leyes. Entonces, ¿qué dijimos que era el traslado? Cuando se debe notificar con copias, ¿sí? Entonces, en este caso, como todavía el demandado está en su casa feliz, tomando mate, de la vida, no sabe que hay alguien que le está por demandar, ¿sí? ¿Y cómo se va a enterar que hay una demanda en su contra? Por una cédula que Con la vaya. cédula. Con la cédula, ¿sí? Entonces, en este caso, el abogado que tenía la carga de concurrir ese día, ¿sí? Sacó foto de la resolución del juez, ¿sí? Que sacan foto, algunos escriben, como era antes, entonces saca foto de la resolución y eso tiene que transcribir, ¿sí? En la cédula, que se le va a notificar al demandado. Pero solo la cédula le va a mandar que hay una demanda en su contra. ¿O qué va a No, acompañar? la copia La de la demanda demanda. también. La copia de la demanda. ¿Por qué? Porque es el único modo que el demandado, ¿sí? Sepa de qué le están por demandar para poder ejercer su defensa, sus excepciones, ¿sí? Contestar la demanda. Entonces, necesita que el demandado, en este caso el abogado del actor, ¿sí? Acompañe con copias de la demanda, copias para traslado, ¿sí? Por eso va a transcribir en la cédula lo que dijo el juez y va a acompañar las copias de la demanda y también, si puede, de las pruebas documentales, ¿sí? Entonces, a través de esta cédula, ¿cómo se confecciona la cédula? Es el abogado, ¿sí? Que va a redactar la cédula, en este caso, ¿sí? Porque algunas cédulas también redacta el secretario, el juzgado va a redactar la cédula, ¿sí? Va a poner la suma, cédula, ¿sí? ¿A quién va dirigido? Al demandado, a la dirección, ¿sí? Real en este caso, el domicilio real, y téngase, ¿sí? Se le hace saber a usted en los autocaratulados, que justamente que se rige en el juzgado número tanto, domicilio tanto, ¿sí? Se ha dispuesto liberar la siguiente cédula que en su parte pertinente dice, y ahí va a transcribir todo lo que dijo el juez, desde el número de resolución, la fecha que el juez dictó esa resolución, y transcripto tal cual, porque ustedes no tienen que cambiar nada, tienen que copiar tal cual, ¿sí? Salvo que sea muy largo y tengan que copiar solamente la parte pertinente. Entonces, y al final, FDO, que dice firmado el juez que dirigió esa resolución, y a continuación se va también a transcribir que se acompaña copias para traslado de la demanda, ¿sí? En tantas fojas, y las pruebas en tantas fojas. Termina ahí la cédula con una leyenda que dice que la presente cédula será diligenciada, ¿sí? Por la oficina de los tribunales de Corrientes. Queda usted, ¿sí? Legalmente notificado, ¿sí? Queda usted legalmente notificado y la fecha, firma el juez, el abogado. Ese proyecto de cédula lo va a hacer ¿en cuántas copias? ¿Y Tantas cuántas como haya en el Dos. litigio. veces le tenga que informar? Muy bien. Si hay dos demandados, en todo caso tendrá que hacer 6, digamos, o 4. ¿Sí? ¿Por qué yo digo 6? Porque vamos a poner que nosotros le vamos a notificar, 2 tenemos que dejar en la oficina de notificación, ¿sí? Que es la copia y el original, que ustedes lo van a leer en el libro, que también dice original y cedulón, se lo van a leer en los libros. Entonces, esas copias que imprime,
lo presenta, va a presentar en la oficina de notificaciones, ¿sí? Acá en la ciudad de Corrientes nosotros tenemos una oficina de notificaciones y una oficina de mandamiento, ¿sí? Entonces, presenta el abogado, ¿sí?, la cédula, y a veces lo hace en 3 copias, porque 2 tiene que dejar y una lo guarda él, ¿sí?, para tener como respaldo con el cargo que entregó la cédula, ¿sí? Por eso siempre ahí se hace 3. Entonces deja 2 en la oficina de notificaciones y el oficial notificador es el que va a diligenciar la cédula, ¿sí? Diligenciar, ¿qué quiere decir? Que va a llevar la cédula al domicilio del demandado, que es el indicado justamente en la cédula, ¿sí? Algunos se Profesora, acordarán. ¿acompañamos con el abogado? No, el único ¿Solo? funcionario, él solamente el abogado cumple, ¿sí?, con la obligación, ¿sí?, de entregar la cédula en la oficina. El único que encargado, en este caso, de diligenciar la cédula es el oficial notificador. Una cosa Claro. que es el oficial de justicia que cuando va a diligenciar el mandamiento, ¿sí?, que no es otra cosa, ¿sí? En este caso, Ahí sí, lo que va a ahí. diligenciar... En ese caso sí. En ese Sí, caso sí, va el... en ese caso, pero Claro, eso ya van a ver más adelante, ¿sí? bueno, Entonces, gracias. no, de nada. Entonces, el oficial notificador, por eso hay acá en el Tribunal de Corrientes, nosotros entramos y tenemos un reglamento de la Oficina de Notificaciones y Mandamiento, donde regula cuáles son, sí, las funciones del oficial notificador, qué debe hacer, qué no debe hacer, ¿sí? Igual yo le voy a subir y ustedes pueden también leer, ¿sí?, de su provincia, cuál es el reglamento que rige en el tema de las notificaciones, ¿sí? Reglamento de la Oficina de Notificaciones, que también está prohibido, que no puede tampoco adelantar a nadie cómo le fue en la diligencia de la cédula, ¿sí?, porque es un funcionario y cumple esa función de notificar, ¿sí? Entonces tiene obviamente un horario para hacerlo también. Nosotros estudiábamos, ¿sí?, el tiempo hábil, hora hábil, era, ¿sí?, cuando en el funcionamiento de los juzgados, que la mayoría es de 7 a 1, pero para los actos que deben realizarse fuera, ¿hasta qué hora era hábil? Hasta las 19, Hasta las 20. hasta ¿Sí? las 20. Eso lo dice justamente el código, no me acuerdo del artículo. ¿Cuál es el tiempo hábil? ¿Sí? Para los actos que deben realizarse fuera del recinto del juzgado es hasta las 8. ¿Sí? Bien, entonces, el oficial notificador, ahí vamos a ir, estamos en el artículo 135, artículo 137 habla del contenido de lo que debe llevar la cédula, que es lo que más o menos yo le redacté así en memoria, y después tenemos el diligenciamiento, que es el artículo 138, y siguen obviamente las 139, 140 y 141. El 138. Diligenciamiento. Las cédulas se enviarán directamente a la oficina de notificaciones dentro de las 24 horas, debiendo ser diligenciada y devuelta en la forma y en los plazos que disponga la reglamentación de su superintendencia. Perdón. La demora en la agregación de la cédula se considera falta grave del prosecretario administrativo. Cuando la diligencia deba cumplirse fuera de la ciudad asiento del tribunal, una vez selladas, se volverán en el acto y previa constancia en el expediente al letrado o apoderado. Entonces se presenta en la oficina, ¿sí? Bien. Ahora, hasta la 20, y tiene, según la reglamentación interna, dice que tiene hasta 72 horas para diligenciar esa cédula, ¿sí? Hasta 3 días. Entonces, lo va a hacer en el tiempo y hora hábil, que es hasta las 20. Se va a dirigir al domicilio, en este caso, del demandado para notificar la cédula, ¿sí? Y ahí se van a presentar varias situaciones, ¿sí? En este caso puede que no se encuentre la persona notificada, no se encuentre nadie en la casa. Y entonces, ¿cómo procede en este caso? Si no se encuentra nadie. Se tiene ¿Cómo que Volver procede? al otro día. ¿Cómo?
volver al otro día. A ver, ¿y el resto qué dice? No, se deja constancia, se deja Deja en la constancia. puerta y se anota, se dice, llegué a tal hora, dije tal hora, dejo bajo puerta o al lado de la puerta la notificación. Bien, Queda notificado y empiezan a correr los días, ¿puede ser? bueno. Yo recién dije que artículo está bien lo que están diciendo, pero acá nosotros estamos, que no tienen por qué saber, pero lo van a saber, capaz los que cursaron el elemento, que está bien lo que también dijo Gómez, Armando creo que es. Porque acá estamos hablando, ¿sí?, de la notificación de la demanda. Vamos a poner que en este caso no sea la notificación de la demanda, sea una citación, ¿sí? Entonces, en este caso, citación de un testigo, ¿sí?, o otro tipo de resolución, comunicándole el cambio de domicilio, ¿sí? Una notificación, una resolución simple. Saquemos la demanda mientras tanto de lado, ¿sí? Acá va el oficial notificador, golpea la puerta, ¿sí?, ladra el perro de fondo, pero no se encuentra nadie. ¿Cómo continúa esto? Entonces ahí está regulado eso en el artículo 141. ¿Qué dice el artículo 141 del Código Procesal Civil y Comercial? A ver si pueden leerlo, Les leo si quieren. por favor. Entrega del instrumento a personas distintas. Artículo 141. Cuando el notificador no encontrare a la persona quien va a notificar, entregará el instrumento a otra persona de la casa, departamento u oficina o al encargado del edificio y procederá en la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiera entregarlo, lo fijará en la puerta del acceso correspondiente a esos lugares. Muy bien. Entonces, dice que se va a fijar en la puerta, ¿sí?, de acceso a los lugares, en nuestro ejemplo, ¿sí?, que no se encontraba nadie. Ahora, si era un edificio, se lo puede dejar el encargado, y si se encuentra otra persona en la casa, también se le puede dejar, ¿sí?, y queda fehacientemente notificado, como decía el alumno, y a partir de ese momento, al día siguiente, empiezan a correr los plazos. ¿Sí? Acuérdense, al día siguiente de la notificación, empiezan a correr los plazos. ¿Sí? Al día de notificación, que el día siguiente hábil. Entonces, empieza a correr, en ese caso queda fehacientemente notificado, y acuérdense que el oficial notificador lleva 2 copias de cédula, ¿sí? Una le va a entregar a la persona que notificó, y en el otro va a llevar justamente diligenciado para engrosar el expediente. Pero antes va a ser un acta circunstanciada atrás o en una hoja aparte, o mismo atrás de la cédula, diciendo que se presentó al día, hora, fecha, que recibió tal persona, ¿sí? Y bueno, va a firmar, y si no quisiera firmar la persona que se notificó, va a dejar constancia, sí, que se niega porque él es un funcionario de la fe, ¿sí?, que se entregó. Y tiene que ser copia fiel, ¿sí?, de lo que le entrega también a la persona a notificar. Entonces ahí ya concluyó la función del oficial notificador, lleva a la oficina y manda al juzgado donde pertenece para que le agreguen al expediente esa cédula bien diligenciada. ¿Sí? Ahora, al revés, si se encuentra, no pasa nada, si va el oficial notificador, le encuentra en este caso a la persona a notificar, también le entrega en mano y deja constancia de que se entregó a la persona fulana de tal, y firma, ¿sí? Eso está en el artículo 140, que es lo que le estoy explicando. 140, entrega de la cédula acta notarial al interesado. Si la notificación se hiciere por cédula o acta notarial, el funcionario o empleado encargado de practicarla dejará al interesado copia del instrumento, haciendo constar su firma, día y hora en la entrega, y el original se agregará al expediente con nota del actuado, lugar, día y hora de la diligencia suscripta por el notificador y el interesado, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia. ¿Sí? Entonces, acá no hay problema. Volvemos de nuevo a esto que hablábamos hoy, que se iba al oficial notificador a notificar la demanda. ¿Sí? Y acá cambia una cuestión.
Y eso está en la reglamentación interna también, en los reglamentos internos, como también en el Código Procesal, artículo 339, si no me confundo, sí. Artículos 339, 339, establece otro régimen cuando se va a notificar, ¿sí?, la demanda, ¿sí? Porque acuérdense que acompañan con la copia de traslado de la demanda. Artículo 339. Demandado, domiciliado o residente en la jurisdicción del juzgado. La citación se hará por medio de cédula que se entregará al demandado en su domicilio real si aquel fuere habido, juntamente con las copias a que se refiere el artículo 120. Si no se lo encontrare, se le dejará aviso para que espere al día siguiente, y si tampoco entonces se lo hallare, se procederá según prescribe el artículo 141. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que si se trata de notificar, ¿sí?, una demanda, en este caso, el oficial notificador, ¿sí?, va a presentarse, va a nombrar al demandado, en este caso, ¿sí? Vamos a ponerle Pérez, ¿se encuentra presente Pérez? No. Entonces, ¿qué va a hacer el oficial notificador? No va a notificar como el artículo 141 y le va a dejar a cualquiera a la casa. Va a dejar un aviso, ¿sí?, que regresa al día siguiente a tal hora y que lo espere para entregarlo en mano, ¿sí? Si vuelve al día siguiente y no lo encuentra en ese horario, ahí sí va a proceder conforme al artículo 141, que va a dejar a cualquier persona en la casa o bien pegado a la puerta del domicilio o debajo de la puerta, ¿sí? Pero tiene que cumplir con este requisito de dejar aviso, en este caso en los funcionarios de notificador, ¿sí? Porque si no esa notificación va a ser nula, ¿sí? Si no cumple justamente con esto. Y también están las reglamentaciones, como le dije, en los reglamentos de la Oficina de Notificaciones, que debe cumplir con este requisito de dejar un aviso, ¿sí? Que bien lo dijo el compañero Gómez, ¿sí? Pero esto es cuando se trate de la demanda, ¿sí? Bien, hasta acá se entendió, Sí, profesora. ¿sí? Bueno, Sí, profe. también yo le había dicho, y ustedes ven acá cuando repetimos que dice notificación por cédula o personal, ¿sí? Notificación por cédula y personal. La notificación personal, ¿sí?, que repite las dos, como hoy yo le decía, que cuando el abogado se presenta en esos días del Ministerio de Legis, ¿sí?, toma conocimiento de la resolución del juez, ¿sí? Y ahí hace una copia, saca foto y ahí hace la cédula. Y la notificación personal es cuando cualquier día de la semana, ¿sí?, se presenta en este caso la parte interesada o el abogado, ¿sí?, y toma conocimiento de la resolución del juez, ya sea porque pidió el expediente o entonces, para justamente evitar hacer la cédula y todo lo que conlleva eso, se toma conocimiento, ¿sí?, en el mismo expediente de la resolución, la otra parte en este caso, y firma, ¿sí?, al pie de la resolución que tomó conocimiento. Entonces, en este caso, lo que hace, o sea, obviamente en este caso actúa el secretario, que deja constancia de que la parte tomó conocimiento y es una notificación personal, ¿sí? Y evita justamente enviar la cédula, ¿sí?, o sacar la cédula. Entonces, y si él no quisiera firmar o se negara a firmar, igualmente valdrá la notificación con la atestación que haga el oficial o el secretario, ¿sí?, debajo de la resolución que tomó conocimiento. Y se niega, obviamente, a firmar. Esto es, también se le dice por eso notificación compulsiva, ¿sí? Porque la notificación que lo hace en el expediente, ¿sí? Esa es la notificación personal, ¿sí? Las mismas resoluciones que se notifican por cédula, ¿sí?, se notifican a través en el expediente, confirma y ya tomó conocimiento en este caso
de la resolución, perdón. ¿Entendieron ese? 143 dice. 143 del Código Procesal Civil y Comercial. El leo. Notificación por examen del expediente. En oportunidad de examinar el expediente, el litigante que actuare sin representación o el profesional que interviniera en el proceso como apoderado estarán obligados a notificarse expresamente de las resoluciones mencionadas en el artículo 135, que es la notificación por cédula. Si no lo hicieran, previo requerimiento que le formulará el prosecretario administrativo o jefe de despacho, o si el interesado no supiere o no pudiere firmar, valdrá como atestación o valdrá como notificación la atestación acerca de tales circunstancias y la firma de dicho empleado y la del secretario. ¿Sí? Esa es la notificación personal. ¿Sí? Por eso decíamos, este tipo de notificación lo que ayuda es a robustecer también el principio de la economía procesal, ¿sí? Ya que evita justamente los retrasos que lleva o ocasiona la notificación por cédula. ¿Bien? Esa es la notificación personal. Otros medios que reemplazan la notificación por cédula. Artículo 136. ¿Qué dice? A ver, ¿quién quiere leer? Por favor. Otros medios que De reemplazan. notificación. ¿Ese? Sí, 136. Bien. Dice artículo 136. En los casos en que este código u otras leyes establezcan la notificación por cédula, ella también podrá realizarse por los siguientes medios. 1, por acta notarial. 2, por telegrama con copia certificada y aviso de entrega. 3, carta de documento con aviso de entrega. ¿Sigo? Sí. Bien, entonces hay tres, gracias Morales, hay tres tipos de notificación que reemplazan la cédula. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que todas esas resoluciones que se pueden notificar por cédula también se pueden hacer por estos medios. ¿Sí? Se puede hacer por acta notarial, telegrama, carta de documento. ¿Sí? Se transcribe lo que dice el juez y se manda por estos medios. ¿Sí? Pero hay una aclaración acá que dice, la notificación de los traslados de la demanda, la reconvención, citación de personas extrañas al juicio, la sentencia definitiva y todas aquellas que deban efectuarse con entrega de copias, se efectuarán únicamente por cédula o acta notarial, sin perjuicio de la facultad reglamentaria concedida en la Corte Suprema. O sea, cuando se deba notificar una cédula, una demanda, perdón, solamente podrá hacerle, y por la sentencia y todo lo que nombréis, solamente puede hacerse por acta notarial. ¿Sí? O sea que ese tipo de notificaciones no se puede hacer por telegrama ni carta de documento. Entonces, cuando el abogado va a notificar, en este caso que estábamos hablando de la cédula, la demanda al demandado, ¿sí? La resolución que hay una demanda en su contra, el abogado mismo puede optar si lo va a hacer a través de una cédula o lo va a hacer a través de un acta notarial. ¿Sí? Por eso dice otros medios que reemplazan la notificación por cédula. Ustedes lo van a encontrar también en Libre Mía. Entonces, tiene la opción de elegir. ¿Sí? Y no le tiene que pedir autorización al juez. Él lo hace y si no tiene éxito con una, puede hacerlo por la otra. ¿Sí? Por cédula. ¿Sí? Entonces, lo puede hacer por cualquiera de estos medios. Pero no puede notificar la demanda por telegrama ni carta o documento. ¿Sí? Ustedes me dirán cómo que no, porque acá dice en el próximo artículo, dice, se tendrá por cumplimentada la entrega de copias si se transcribe su contenido en la carta, documento o telegrama. Pero como bien lo aclara en el artículo anterior, dice claramente que esa notificación, la de la demanda, la reconvención, todo eso, se efectuarán únicamente por cédula o acta notarial, ¿sí? No hay otra. Serán para otro tipo de resoluciones, pero no para ese tipo de notificación. ¿Sí? Entonces, indistintamente, acá el abogado opta notificar por esos medios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo Código Procesal así lo autoriza. Ese no hay que contar mucho, solamente quería aclarar eso del artículo 136.
Después tenemos otro tipo de notificación que decíamos hoy, la notificación tácita. ¿Cuál es la notificación tácita? ¿Se acuerdan? Será fácil. Artículo 134. ¿Sí? Cuando justamente este tipo de notificación se produce cuando resulta de autos, ¿sí?, que las partes tomaron conocimiento de manera inequívoca de las distintas, tomaron conocimiento del expediente de las distintas resoluciones dictadas por el tribunal. ¿Sí? ¿Y cuándo se produce eso? ¿Cuándo es tácito? Cuando se retira el expediente en préstamo, ¿sí?, se considera tácitamente que toman conocimiento de todas las resoluciones dictadas en ese expediente. O cuando se pide, por ejemplo, copias. ¿Sí? Cuando se pide en préstamo, ¿sí?, ahí también toma conocimiento de todo lo dictado por de ese expediente. Artículo 134. El retiro del expediente, conforme al artículo 127, importará la notificación de todas las resoluciones. El retiro de las copias de escritos por la parte o su apoderado o su letrado o persona autorizada en el expediente implica la notificación personal del traslado que respecto del contenido de aquellos se hubiere conferido. ¿Sí? Esa es la notificación tácita. Se presume que toman conocimiento tácitamente de todas las resoluciones dictadas, ¿sí?, en ese expediente. ¿Sí? No hay mayor confusión ni que hablar, pero está dentro de las notificaciones procesales. ¿Sí? ¿Están ahí entendiendo o no? No es difícil, ¿eh? Sí, profesora. Sí, profe. Profe, Para los que están presentes, porque el resto no sé si está ahí atrás de esa pantalla. Bueno, entonces después vamos por este tipo de notificación por edictos. ¿Sí? Por edictos. La notificación por edictos, ¿sí?, está regulada en el artículo 145 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Y cuándo va a proceder este tipo de notificación? Va a proceder cuando se trate de personas inciertas o domicilio desconocido. ¿Sí? Una persona incierta es aquella cuya existencia no hay certeza justamente si existe o se conoce, pero tampoco sabemos o se ignora su identidad. Se conoce que es una persona, pero se ignora su identidad. ¿Qué pasa en la mayoría? Por ejemplo, cuando se abre una sucesión. ¿Sí? Podemos saber que tienen hijos, que existen esas personas y no sabemos su identidad. O al contrario, no sabemos si tienen hijos, ¿sí? No sabemos su existencia. Entonces procede para estos casos, para persona incierta o domicilio desconocido. ¿Sí? Cuando la parte justamente o el abogado manifiesta, en este caso, que desconoce el domicilio a la parte que quiere notificar, vamos a poner el demandado, ¿sí? Entonces hizo toda la diligencia necesaria para conocer el domicilio y no tuvo éxito, pero eso le tiene que comunicar al juez. Y el juez le tiene que autorizar poder comunicar o notificar a través de este medio que es de edictos. Entonces, artículo 145 del Código, ¿sí? Notificación por edictos. Además de los casos determinados por este Código, procederá la notificación por edictos cuando se tratare de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. En este último caso, la parte deberá manifestar bajo juramento que ha realizado sin éxito las gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se debe notificar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué diligencias tiene que realizar una persona que quiere conocer el domicilio de otra? ¿Dónde va a ir a buscar esa información? Y puede ser a los registros públicos, el registro civil, la policía. Registros. Muy bien, muy bien. Entonces va a ir al juzgado electoral también, sí, a la Policía Federal, a los registros, al padrón, todo va a consultar. Todo va a ir presentando, sí, y sin éxito, en este caso le va a autorizar el juez. En el segundo párrafo dice, si resultare falsa la afirmación de la parte que dijo ignorar el domicilio o que pudo conocerlo empleando la debida diligencia, se anulará a su costa todo lo actuado con posterioridad y será condenada a pagar una multa, bueno, acá habla de pesos, que ya no existe más, pesos 1050,
una sanción, ¿sí? Una multa. Bien, entonces, tiene que, sí, agotar toda la instancia, porque como dice acá, va a ser nulo, ¿sí? Y va a tener una multa la persona que afirma que conoció y realmente no realizó todas las diligencias necesarias. ¿Cuál es el efecto que produce? Vamos a poner en este caso, ¿sí? Que lo que se quiere notificar acá, está el actor, hizo su demanda, el juez dictó la resolución, corre a ser trasladado al demandado y le quiere notificar en este caso al demandado. ¿Sí? Si le notifica la cédula y llega al domicilio, bien, se notifica al demandado y no concurre, ¿sí? No contesta, digamos, en este caso no contesta la demanda, ¿en qué incurre el demandado? ¿Puede o no contestar? ¿Sí? Porque es En una carga, rebeldía. en rebeldía, ¿sí? Pero cuando se comunica la demanda a través de los edictos, porque ¿por dónde se lo va a hacer? Por el diario de mayor circulación, ¿sí? Dentro del territorio donde es juzgado. ¿Qué pasa si se le notifica y no concurre? Entra al Ministerio Público. Bien, esa es la diferencia, ¿sí? Que hay entre la notificación, Profe, obviamente, ¿puedo hacer por una cédula. pregunta? ¿Sí? A mí, yo le digo en mi caso, cuando me divorcié, me notificaban, todo un año me notificaron en una casa que yo ya había vendido. Y tuve que ir al juzgado como 30 veces a decirle que no me llegaba la notificación y me siguieron notificando un año y medio en ese domicilio. Y en ese caso, ¿qué se hace? Y bueno, ¿y cómo Porque continúa tu causa? eh, no, ¿Vos estabas en rebeldía? y sí, no, al final, como al final la jueza dijo que no quería seguir con el caso y le pasó a otra jueza y después me mandaban en el domicilio actual. Es que no, es raro eso, por eso me resulta raro. Una de las cosas que el juez no se puede desprender de la causa, no puede delegar donde, como inicia, ¿sí? No Tiene sé, que parece que conocer fue un, y fue un juzgar. error del secretario porque mandaba siempre a una casa que yo ya no la tenía más. No, no. Cuando vos presentás una demanda, ¿sí? Sí, Cuando el actor en este caso que era un divorcio sí, un o era un divorcio. alimento. No, no, un divorcio. Bueno, y bueno, pero ahora de esa parte yo no me quiero meter mucho porque es mi familia, estamos con el código nuevo, no sé en No, qué no, cómo pero fue. eran notificaciones, pero eran las notificaciones que me llegaban al Claro, domicilio. pero si vos ese domicilio, supongo que, no sé dónde, si vos tenías un hogar conyugal o vivían ahí, se va a considerar fehaciente notificado porque era el domicilio, ¿sí? De donde ustedes vivían, no sé. No, no, Doctora, no. seguramente la jueza se declaró incompetente por el último domicilio de la Claro, sociedad conyugal. en ese caso se puede declarar, pero no puede dejar de conocer la causa, ¿sí? Pero eso Bueno, pero tienen yo les etapas para cuento. declarar. Yo No. no sé cómo terminó tu caso en ese caso, porque si Me divorcié. quedaste, si que, ¿cómo? Me divorcié. Entonces quedaste fehacientemente notificado. No sé si alguna abogada acá de familia esté No, pero presente. le cuento, un año y medio me mandaron a un domicilio que ya no estaba Bueno, declarado. fíjate cuál es la diferencia acá. Vos me estás diciendo que hace un año y medio te mandaron. ¿Quiere decir que no te consideran fehacientemente notificado? Porque una vez que a vos te Exactamente. consideran fehacientemente notificado, continúa. ¿Sí? Vos ahí tenés el plazo para contestar o para, no sé cómo será el alcalde de familia, pero Sí, quiere decir que te mandaban y venía el oficial notificador y le comunicaba no se encuentra o no vive. exactamente. ¿Sí? Sí, eso Entonces, obviamente, pasaba. no podían continuar. Ahí le correspondía, en este caso, al actor pues, tratar de conocer tu domicilio, ¿sí? O Sí, laboral o donde sea para que te puedan comunicar. ¿Sí? Que me sí, pasó a pero mí yo también puse. con un tema de alimentos que yo no tenía en Sí, domicilio porque era de materno y esa casa era un barrio que no tenía aglomeración. Pregunté en el electoral esto, y la última opción sabía dónde trabajaba, ¿sí? Y claro. pedí autorización al juez para que le notifique ahí. No sé si a vos fue tu caso.
No, yo esa casa la vendí y puse mi domicilio actual. Bueno, pero tu mujer conocía esa casa, por algo te mandaba ahí, quería divorcio. Claro, sí, porque Ah, era de bueno. mis padres. Y Y bueno, sí, entonces entonces él me la mandaban desconocía ahí. tal vez ya de que no era tu casa, no sé. No quiero meter en estas situaciones personales. No, pero lo Pero que le digo bueno, es, bien al cabo, en fin y al cabo, nunca llegaron, por eso digo, mirá, nunca en llegaron las este caso, en tu notificaciones. caso, fue que reiteradamente el oficial notificaba iba, pero es raro porque no tantas veces puede el oficial. Tiene un límite, ¿sí? Si ya no es el No, domicilio, bueno, en este caso el actor va a hacerlo, dice, sí, ahí vive bajo responsabilidad y así van a ir cambiando, ¿sí? sí. Pero bueno, como usted dijo, capaz que pasó en este caso de que no era competencia del juez y no fue tantas veces tampoco, porque si no, no tendría que saber, pero no tampoco sabías. Eso está en No, el expediente, si vos vendiste tu casa. no, tuvimos que ir como 5 o 6 veces diciendo que no, ese no era el domicilio, porque Y el bueno, domicilio actual, digamos, sí, y Javier, bueno, había pero entonces ocupado. vos tuviste una notificación tácita porque claro, porque vos me te me decías que te noticiaste ibas, en el pero expediente entonces acerca estabas notificado. de la circunstancia que estaban queriendo notificarte a vos por cédula de Claro, papel. la Ya. señora que le habíamos vendido la casa me avisaba, mira, vino una notificación y íbamos al juzgado y le Claro, avisamos pero que le nos correspondía vendimos. en todo caso ahí a la mujer que vivía en la casa decir y avisar al juzgado que no era su domicilio. No vos, porque entonces vos te estás notificando. Vos tomaste Claro, conocimiento al fin y al cabo. sí, sí. Bueno, Tarde o temprano todo muy cuando... raro, pero la Pero cuestión es bueno, no sé cuál es tu caso, hay que ver. Por eso ustedes me cuentan toda media. Hay que ver en tu caso particular cómo realmente fueron hechos, ¿sí? Porque si no, esto... ¿Vos de no, dónde sos? no. ¿Eh? ¿De dónde sos? Ahora vivo hace 7 años, ruta 43, kilómetro 3.3, ¿Dónde es eso? Santa Ana, Ah, un barrio antes de los Azahares. ok. sea, Sí, era conozco. difícil de encontrar, pero Claro. Más Para fácil, mí Javier, era era a decir propósito, se Santa Ana, que todos viste conocemos. esos kilómetros sin exacto, número, todo eso para que no la encuentren. ya estaba siendo difícil. Con razón no la Bueno, pero encontraba. Está bien, doctora, no todos quiere los ser abogados notificado, viven me acá, así parece. que ¿Cómo? la mitad del juzgado vive acá, así que ¿cómo nos van a encontrar? Sí. ¿Qué decía En los Romero? Azahares vive Janina todo. dijo algo ahí. Que no quería ser notificado, Javier, me Claro, parece. se iba mudando, Porque ¿viste? era más fácil decir Santa Ana que todos Me conocemos parece que que no dar se las quería divorciar coordenadas. acá, no se quería divorciar. Bueno, continuemos. Gracias por compartir, Macunda. No, Pero bueno, veremos a ver cuál es tu caso. Hay que ver ahí en el expediente, sí, porque por ahí, hablando así, ¿qué pasó particularmente en ese hecho? Entonces estábamos en la notificación tácita, ¿sí? Que hablábamos de las personas ignorantes y cuál es el efecto cuando se notifica la cédula de la demanda a través de los edictos y a través, cuando queda notificado fehacientemente, a través de la cédula. Si no comparece, habiendo notificado fehacientemente, ¿sí? En este caso se le va a declarar rebelde. Pero el caso contrario no comparece, ¿sí? Se va a nombrar un defensor público que va, ¿sí? A ocupar el lugar de este demandado para justamente la defensa que corresponda en este proceso de demanda, ¿sí? Salvo que luego se presente, entonces deja de ocupar el defensor público, de intervenir en el defensor público y sí, ocupa en ese caso el lugar del demandado, la persona la que tenga esa. Eso es la diferencia o el efecto sí, que produce la notificación edictal. Después hablamos en el artículo 146 y siguiente cómo es, obviamente, la publicación del edicto. ¿Por dónde se deben publicar los edictos? Por el diario de mayor En el circulación, boletín radio. oficial y en el diario de mayor circulación. Muy bien. Eso está en el artículo 146, ¿sí? El artículo 147 habla de la forma de los edictos y cómo se acredita también la publicación, se va a acreditar que se procedió a través de la notificación por edicto con un ejemplar del boletín oficial, ¿sí? Del diario, del recibo de pago, obviamente, realizada para llevar a cabo esa publicación. Todos esos medios se va a acreditar en el expediente, ¿sí? ¿Y cuándo empiezan los cómputos, los plazos
¿Cuándo empiezan a contarse? Al Después de día 30. siguiente hábil de la última publicación, ¿sí? Así se computa. Bueno, esto es notificación por edicto. Y después teníamos la última, que era por radiodifusión, que esta es fácil, porque ¿cuándo procede? En todos esos casos que la ley permite justamente la notificación por edicto, ¿sí? Y la misma parte dice que quiere publicar no solamente en el diario de mayor circulación, sino también a través, ¿sí?, de radiodifusión, que sería la radio, la televisión, ¿sí? Entonces, el mismo dicto, la misma cosa, solicita para hacerlo a través de estos medios, ¿sí? Por radiodifusión, que está en el artículo 148. ¿Sí? Notificación por radiodifusión o televisión. En todos los casos es que este código autoriza la publicación de edictos, a pedido del interesado, el juez podrá ordenar que aquellos se enuncien por radiodifusión o televisión. Las transmisiones se harán en el modo y por el medio que determine la reglamentación de la superintendencia, y la diligencia se acreditará agregando en el expediente certificación emanada de la empresa de radiodifusora o de televisión, en la que constará el texto del anuncio, que deberá ser el mismo que el de los edictos, los días y horas en que se difundió. La resolución se tendrá por notificada al día siguiente la última transmisión de radiodifusión o televisiva. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá entendían todos estos tipos de notificaciones? Sí, profesora. Sí, Bueno, Sí, profe, profe. yo voy a subirle igualmente, ¿sí?, el esquema este para que tengan ustedes de todos los tipos de notificaciones. No sé si ya lo tienen por ahí en los elementos, mi papá ya les subí un esquema, donde está lo último esto. Y bueno, lo que quedaría acá es, dentro del programa, habla de la redacción de una cédula. ¿Por qué es importante que ustedes sepan y todo esto que estábamos hablando? Porque ustedes se actúan, obviamente, como auxiliar de justicia en un proceso y se inscriben, obviamente, en la lista para ser parte, ¿sí?, como martillero o rematador en la lista judicial, presentando todos los requisitos que necesitan. Pueden ser designados o sorteados de esa lista. ¿Y cómo van a comunicarle a ustedes que fueron designados en ese proceso, ya sea como martillero, como perito, ¿sí?, auxiliar de la justicia, o como rematador? ¿Cómo le van a notificar? Por cédula. Por cédula. Entonces es importante, ¿sí?, que ustedes conozcan, ¿sí?, por eso es que vamos y vemos toda esta parte de los actos procesales de comunicación, cómo es una cédula de notificación. Entonces, el juez, ¿sí?, va a dictar, va a designar a ustedes como peritos, ¿sí?, en una resolución, y en esa misma resolución, ya sea el secretario o el abogado, va a redactar la cédula que va a llegar al domicilio que ustedes indicaron nuevamente cuando se inscribieron en la lista del Poder Judicial para constituir como artillero, se le va a notificar, ¿sí? Entonces, ese va a ser la tarea del hogar. No sé si ustedes vieron algún modelo de cédula de designación. A ver si tengo alguna acá para mostrarles. No de designación, pero de multas, digamos, de la dirección de trabajo, por ejemplo. Sí. ¿De multas? Sí. Justo te corté. No sé. Bueno, a ver, yo tengo acá un modelo sí, más o menos y... de multas de la dirección de trabajo a comercios, digamos, por no cumplir con ciertos requisitos, ya sea laborales o de higiene y seguridad laboral. Bien. Bueno, acá yo encontré uno, no sé si estará bien esta cédula, pero vamos a publicar. ¿Puede subir eso al aula, profe? Sí, y yo le voy a subir así un... a ver, Sí, por favor. a ver si puedo compartir acá. Bien. Ustedes van a ver acá la resolución del juez, vamos a poner esta, ¿sí? Arriba, obviamente, que está la carátula, ¿sí? Acá ustedes ven esto, el número de resolución. Esto es
2020, pero vamos a poner 2023, vamos a acercarle más porque está muy viejo, ¿sí? Se dicta esta resolución, ¿sí? Atento a lo peticionado y a la constancia de auto y en función del artículo 469, segundo párrafo, desígnese martillero a el señor Acosta, pusimos un nombre ficticio, con domicilio en Pago Largo de esta ciudad, quien previa aceptación del cargo deberá tomar posesión del mismo con las formalidades de la ley y ejercer su cometido conforme a las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial, notifíquese por cédula. Y acá está la firma del juez, ¿sí? Esto es una resolución del juez, así, obviamente que arriba va a tener el logo de la justicia, ¿sí? Y esta es la resolución del juez. Y esto es lo que toman foto, en este caso pone el abogado o el secretario, en este caso porque el secretario le va a notificar cuando sean sorteados. Y esto es la resolución. ¿Cómo van a transcribir eso en una cédula? Vamos abajo, que está el modelo de cédula, por eso le marqué en amarillo. Siempre la cédula notificación, en la parte superior izquierda, ¿sí? Esto que están marcando acá, esto, la parte superior, siempre indica, ¿sí? El juzgado donde está llevándose la causa, cuál es la secretaría y el número de expediente, para que sea más fácil para el oficial notificador saber en qué juzgado tiene que... Lo lee ahí del inicio nada más. Y también están en la reglamentación interna, ¿sí? Como decía en el reglamento de notificaciones, en la parte superior izquierda se indica el juzgado, la secretaría y el expediente, ¿sí? En chiquito. Después tenemos que se llama la suma o título, ¿sí? Que indica qué es lo que se viene, qué es lo que va a decir ahí, cédula de notificación, puede decir oficio, puede decir un escrito común del matillero, solicito suspensión del plazo, ¿sí? Esto es suma. En este caso estamos hablando de una cédula y dice cédula, o puede decir cédula de notificación. Acá, ¿sí? A la persona que se le va a notificar, que en este caso es Alba Costa, que era la que le nombraron, el domicilio real, con indicación del carácter de este, ustedes van a ver el contenido ahí cuando lean el código procesal en el artículo 137, ¿sí? Dice contenido de la cédula. La cédula y los demás medios de previstos en el artículo presente contendrán el nombre y apellido de la persona a notificar. Acá tenemos Martillera, o pueden poner señora Alba Costa, ¿sí? Y designación que corresponda. Su domicilio con indicación de carácter de este. En este caso, el domicilio y el carácter es real, ¿sí? O puede ser legal. Y obviamente la ciudad. Todas las cédulas empiezan. Se le hace saber a usted que en los autocaratulados, y ahí transcriben la carátula que estaba arriba. Por eso en el punto 2 del artículo 137 dice, juicio en que se practica. Se le hace saber a usted que en los autocaratulados, fulana de tal contra fulano de tal, sobre sucesión, expediente tanto, ¿sí? Y abajo en el punto 3, me están siguiendo el artículo 137, dice, juzgado y secretaría en que se practica, que tramita en el juzgado civil y comercial y secretaría tanto, ¿sí? De la ciudad de Corrientes, acá pondríamos, ¿sí? Se ha dispuesto notificar. No, acá esto no va. Cito en la calle tanto, piso tanto de la ciudad de Corrientes, ¿sí? Se ha dispuesto librar el presente a efecto de notificarle la siguiente resolución. Y el punto 4 dice del artículo 137, transcripción de la parte pertinente de la resolución. Entonces, ¿qué transcriben acá? Todo esto está en amarillo, ¿sí? Porque ustedes van a transcribir tal cual lo que dice la resolución acá arriba, que empieza acá, ¿sí? Número, y termina acá, ¿sí? Todo esto. Van abajo, la resolución le transcriben el número, las fechas, y lo que hizo el juez. Y el sello va acá, donde dice FDO, que es firmado abreviado, ¿sí? Fernando Mar del Pino, pues como estaba acá arriba, que es nuestro juez el que firmó, ¿sí? Del Pino. ¿Bien? ¿Me están siguiendo ahí? ¿Están siguiendo? Bueno. Sí, Y bueno, profesora. siempre va la leyenda esta, ¿sí? La presente cédula será diligenciada por intermedio de la oficina de mandamiento, notificación en los tribunales de corriente. Y toda cédula queda usted debida y legalmente notificado y la fecha va acá abajo, ¿sí?
puede firmar el abogado o el secretario. ¿Sí? Si sale el juzgado, para notificarlo a usted, va a firmar el secretario. Este es el modelo, ¿sí?, de cédula, para que ustedes entiendan cómo se transcribe la resolución a la cédula. ¿Sí? No sé si quieren sacar una foto ahí. Se nos esperan ustedes, que acá lo tenían, Betanita. Se me perdieron. Bueno, Sí, sacamos todo. ahí está. Bueno, ¿se entendió más o menos alguna duda? Acá nos va a tener que explicar después su caso de la notificación. La punta, creo que era. No sé dónde está. Bueno, ahí está el modelo, ¿sí?, de la cédula. Yo le voy a subir, voy a dejar, si lo quieren hacer en grupo, ¿sí?, yo voy a dejar así habilitado un lugar donde puedan ustedes, ahí en el aula virtual, subir una cédula y le voy a dejar a ustedes una resolución, ¿sí?, para que ustedes suban ahí. Y si lo quieren hacer de grupo de 10, así son pocas las cédulas, pero para ver si ustedes entendieron, ¿sí? El modelo obviamente lo tienen que completar y hacer la firma del secretario, del abogado, ustedes lo fabrican, hacen todo. Y lo pueden escanear o lo pueden hacer ahí en el mismo computador y lo suben, ¿sí?, en el aula virtual. Ya les voy a habilitar esa, para que hagan esa tarea. ¿Sí? Sí, profe, ya tenemos organizados ya los grupos de A10. Ah, bueno, buenísimo. Sí. Está entonces. Bueno, chicos. Una pregunta técnica. Sí. ¿Cómo vamos a rendir? Y Ya lo explicó. va a ser a través del aula virtual, ¿sí? Por eso todo lo escrito que yo voy pidiendo lo suben ahí también en el aula. Y el aula van a ser a través de múltiple choice porque son muchos, ¿sí? Y no nos va a dar el tiempo para tomarla. Pero me gustaría que sepan bien porque el otro día tomé oral y la verdad que Fue un desastre. mal. No sé de dónde estaban leyendo, pero nada, o no estuvieron escuchando nunca la clase. Así que... Profe, ¿y las notas la podemos tener en el día? Porque nosotros vamos a querer saber en el día las notas. No se puede, no hay posibilidad. Porque, uy, no escucho. Sí, justo empezaban a ladrar mis perros. Yo voy a ver esa situación. ¿Por qué? Porque me pasó que la otra vez rindieron a través del aula virtual y me salieron que cayó el sistema y bueno, y todo eso es mentira porque hay cosas que se ven a través del aula virtual que ustedes tal vez no lo ven, pero nosotros vemos si ingresaron, a qué hora salieron y todo eso se ve. Entonces fue parte también de una estrategia de que lo que salieron mal y ya sabían su nota, volvieron a hacer todo un reclamo para que vuelva a darle otra oportunidad de rendir su primer parcial, no al recuperatorio, porque tenían el recuperatorio. Pero entonces decidí, por eso a partir de ese momento, no publicar, que no le salga la nota final, sino pasarlo por acta. ¿Sí? Entonces yo rendí este queda día sentado y en me un acta agarré. eso. Profesora, fue así, se cortó el sistema antes de tiempo. ¿De qué me está hablando? Yo lo rendí del examen de procesal. No, pero no sé si estamos hablando del mismo procesal, esto fue hace poco nomás. Sí, sí. Fue hace poco. Sí, yo lo rendí. Fue un desastre. Se cortó 7 minutos antes. En mi caso. Después la segunda oportunidad, nuevamente, volvieron a decir lo mismo. No, esa anduvo mejor. ¿Sí? La segunda vez. Entonces dije, anduvo no, mejor. no paso mala No, pero ahí nota. anduvo mejor. Sí, pero tuvieron otra vez ese planteo que no fue así porque yo le mostré con fotos que estaba funcionando perfecto. Pero no quiero entrar en esas Bueno, la cuestiones, segunda no vez quiero entrar en funcionó esas mejor. cuestiones. Sí, la segunda vez funcionó mejor. Sí. Bueno, ahora son lo mismo, no quiero que pase eso, entonces voy a ver, ¿sí? Voy a ver cómo vamos a hacer eso. Pues sabe, profe, que... Y lo que pasa, yo hablé con el chico de sistema
Y la explicación que me dio el chico de sistema era que éramos muchos y colapsó el sistema. Bueno, Pero el si caso ya saben, contrario ya fue que que yo somos hablé 100, con el de sistema y me dijo que el aula en ese momento nadie estaba ocupando y que está preparado para recibir hasta 250 alumnos el sistema para poder rendir todos juntos. Y en ese momento justamente no sé si era feriado, no sé, no estaba nadie ocupando el aula. sí, éramos 192. Sí, Sí, muchos. pero anduvimos mejor. Bueno, bueno, gracias por tu aporte. Bien. Pero, Así que vemos. Falta todavía, cualquier cosa, tomaré la decisión, dejaremos de última 3 clases finales, pero la idea es que ustedes todos rindan juntos también, ¿sí? Y no por parte, porque no tiene sentido que un día rinde el otro, ¿sí? Entonces, ya vamos a organizarnos, ahora son acá presentes 94. No sé si son más, porque todavía no tengo la lista oficial. Por favor, No, pongan su asistencia así en el chat. no es la misma emoción, profe, no es la misma emoción Sí. de uno A mí me está esperando gustaría que rindan presencial ahí en el momento. Presencial. Pero bueno, están muy lejos, ¿no? Dice uno. Bueno. Bueno, Profe, chicos, ¿sí? ¿la actividad usted va a bajar en el aula? ¿Cómo? La actividad sobre cédula, usted lo va a poner Sí, en el aula. Ah, voy bueno. a subir ahí. Bueno, Sí, para que ustedes lo carguen ahí, lo suban ahí. Vamos a ver. Bueno, déjenme pensar a ver cómo vamos a resolver el tema de su examen final. ¿Sí? Pero estudien. ¿Nos desconectamos, no, profe? Sí. Bueno, vamos entonces por concluida la clase y dejen su asistencia en el chat, que yo copio. Y nos vemos el martes que viene. ¿Sí? Vamos al martes, profe. Que tengan buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, profe. Hasta luego, profe. Chao, chao.